Muchas gracias. Bueno, como le decía en mi primera intervención, para hacer un repaso de su gestión, pues voy a seguir la estructura de su primera comparecencia en esta comisión, en la que nos contaba cuál era su visión y su misión al frente de esta área. Bueno, con respecto de los mayores, ponía en valor en aquel momento la creación de la Dirección General de Mayores y no se lo negamos ese valor, pero no parece que haya supuesto, un impulso real en la atención a los mayores. Tardó casi un año en constituir el Consejo de Mayores, un 24 de junio de 2020, y solo se han celebrado 4 reuniones. Es un consejo obsoleto que necesita de una revisión en su funcionamiento y sigue pendiente también la revisión de los estatutos y los reglamentos de los centros de mayores. En los datos de algunos servicios, como la teleasistencia y la atención al domicilio, no hay datos muy buenos. En cualquier caso, también hemos visto que los servicios públicos de estos servicios no se han reducido ni se han revisado, pero bueno, más allá de esto, sí que quiero hacer énfasis en lo que nos transmiten y me transmiten a mí los mayores cuando me reúno con ellos, es su sensación de despreocupación por ellos, de abandono a su suerte, de falta de atención a sus necesidades en el caso con los centros municipales de mayores cerrados que le comentaba antes y sin servicios un año después del final del primer estado de alarma. Bueno, si la soledad y el aislamiento les ha afectado, les ha dolido mucho más la sensación de abandono institucional y a nosotros nos ha dolido y nos duele especialmente encontrarlos donde nunca debieron estar, que es en las colas del hambre. Esas colas que usted intentó invisibilizar mediáticamente y en lugar de cumplir los acuerdos del Pleno que su grupo también apoyó y crear las mesas de coordinación de los distritos y apoyar económicamente a las despensas y a las redes vecinales y coordinar con ellos, ustedes optaron por confrontar, desautorizar y quitarles o cerrar sus locales. Hablo de esos colectivos que llegaron a dar de comer a cerca de 50.000 personas y que hoy siguen atendiendo a ciudadanos, especialmente desde que decidieron que la situación de emergencia se había acabado, cancelando los contratos de urgencia de suministro de comida y alimentos sin otras alternativas. Esas redes vecinales y despensas que atendían cuando desde el área, a pesar del sobreesfuerzo del personal de los centros de servicios sociales, no llegaban ustedes a poder atender. Esas mismas a las que incluso Europa ha reconocido a través de Somos Tribu Vallecas, pero no lo ha hecho su equipo de gobierno. En cuanto a las políticas de igualdad, usted defendía y ponía en valor hace 2 años las 2 direcciones generales de igualdad y especialmente destacaba la presencia, experiencia y valía de la defenestrada Rosa Gómez. Al final, utilizaba el eufemismo de una reorganización cuando realmente fue una rendición a la presión constante de Vox para eliminar del ayuntamiento todo vestigio de las políticas de igualdad. Y le digo más, usted tuvo como regalo las 21 medidas. Ningún concejal de igualdad tuvo, como usted ha tenido desde noviembre de 2019, el mejor regalo que le pudo hacer la oposición y que no ha valorado. Las 21 medidas no son una hoja de ruta de la Dirección de Violencia de Género, sino una parte de sus compromisos y acciones de su área. Y de esas 21 medidas, el 50% las hacen ya los espacios de igualdad, pero, sin embargo, usted no quiere 21 espacios, como estamos viendo. Esto es una de las muchas contradicciones o de su falta de acción política contradictoria entre lo que hace y lo que piensa. Pero, bueno, hay muchas preguntas más. ¿Dónde está el compromiso que tienen las 21 medidas relativo a la creación de un centro de emergencia para víctimas de trata y otros abusos de derechos humanos en contexto de prostitución? Bueno, lo ha anunciado varias veces y todavía no está ahí. ¿O dónde está ese refuerzo en la prevención del abuso a mujeres con cualquier tipo de discapacidad? No existe. O la estrategia para abordar la detección y el apoyo integral a mujeres mayores, a mujeres inmigrantes, mujeres gitanas, mujeres con discapacidad, mujeres transexuales y a niñas como grupos más vulnerables de sufrir violencias de carácter diferente y por estar más invisibilizadas. No existe y estamos a la espera de la estrategia que nunca llega. Por lo tanto, como ya le decía antes, no es usted pionero ni aquí
ni en ningún sitio, sino continuista de programas anteriores en lo que a la igualdad y a la violencia de género se refiere. Esto de titulares y anuncios a norte es lo que parece más novedoso en estos 2 años de mandato, donde hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid no había tenido tantos anuncios y tan poca ejecución. En relación con las proposiciones de prostitución y posacuerdos de la Villa, tampoco han hecho nada. Nosotros los llevamos al Pleno, una histórica proposición que salió íntegramente aprobada en su totalidad, otras 20 medidas, otro regalo que no ha sabido aprovechar y que no ha hecho nada. Estoy hablando de la proposición contra la prostitución. No puedo enunciar aquí todas esas medidas, pero lamentablemente no se están desarrollando. O también en la proposición de julio, donde como consecuencia de su tibieza a la hora de incorporar medidas en los acuerdos de la Villa tendentes a la igualdad real y efectiva y en contra de la violencia de género, mi grupo tuvo de nuevo que reconducir desde la oposición su dejadez institucional, aprobando toda una serie de medidas, entre otras la creación de un observatorio municipal que contribuye a erradicar la violencia contra las mujeres y la desigualdad, que tampoco ha puesto en marcha ni iniciado. Bueno, está usted rendido a Vox y a su propia cobardía para enfrentarse al PP. Estas son las 2 razones por las que usted no ha desarrollado ninguna de estas medidas, porque sus ideas van por un lado y su instinto de supervivencia política por otro. Esas 2 líneas convergen en usted en una verborrea de anuncios, pero sin intención de hacer o decir nada que vaya en contra de sus intereses, por mantenerse y por mantener este Gobierno en el que uno de los socios está muerto políticamente y no lo sabe. Con respecto de la transversalidad, tampoco se ha hecho nada. Tienen la prueba en los 2 últimos reglamentos que ya se citaban antes o en la modificación de los estatutos de la Agencia para el Empleo que no se cumple. No se ha reunido ni una sola vez la Comisión de la Transversalidad. Y de las 43 unidades de igualdad de género con sus planes bienales, ustedes tampoco han hecho nada. Lo que sí han realizado con ligereza ha sido desmantelar la Dirección de Igualdad y esto, como hemos visto en el caso de Genarios, conlleva retrasos en la tramitación de expedientes, dilaciones y consecuencias en la misma línea. Mantiene relaciones con los colectivos a los que promete y le dice lo que sabe que quieren escuchar, pero cuando acaban las reuniones, carpetazo. Y le cito un ejemplo. El Consejo de las Mujeres continúa sin recurso por más que la directora general les dé largas o le eche la culpa al maestro Armero. Bueno, podría seguir en lo que se refiere a las políticas de igualdad, pero mi resumen es que usted será recordado como el concejal que relegó la igualdad a una parte de la inclusión, que hizo desaparecer el área y que fulminó la dirección general, como el concejal cobarde ante la ultraderecha, incapaz de sentarse con el área de Economía y Hacienda y sacarle dinero para las políticas de igualdad y contra la violencia de género. El concejal que dejó a las entidades sin subvencionar, salvo a las que la ideología más recalcitrante de la derecha le obliga a subvencionar. En cuanto a la Dirección General de Innovación, comparto con usted la importancia de esta dirección, pero los resultados hasta ahora son decepcionantes. Seguimos sin tener ese gran objetivo de diagnóstico social de la ciudad y yo creo que el problema está en que no tiene los suficientes medios y el suficiente personal, pero como antes usted decía, elogio la encuesta que presentó el otro día porque me parece un resultado importante. Planteaba la necesidad de reducir la burocracia, pero sigue sin apostar por una revisión general e integral de las ordenanzas de prestaciones económicas que le hemos pedido reiteradamente y que es imprescindible para agilizarlas y más en estos momentos de sobrepresión. Bueno, las tarjetas familias, sin duda alguna, son un instrumento buenísimo, pero siguen sin despegar en cuanto a su implantación. En juventud, el modelo impulsado en el anterior mandato del Enredadero, destacaba usted su valoración en positivo, pero desde luego la iniciativa institucional en este sentido no ha continuado. Madrid
es una de las pocas grandes ciudades que siguen sin tener un Consejo de la Juventud. En infancia nos falta, bueno, lo dejo aquí, me faltaba comentarle el caso de la educación, pero creo que hay mucho por hacer y le animo a que siga trabajando en positivo en todos estos problemas que le he señalado. Muchas gracias. Muchas gracias.